A los 56 años, Juan miró su cuenta bancaria y sintió que el mundo se le venía encima. Había trabajado más de 30 años sin parar, y aún así, el número que veía en la pantalla era casi cero. Nada para su jubilación, nada para emergencias, solo la pensión pública y muchas dudas. Siempre había pensado que, de alguna forma, el futuro se arreglaría solo, que ya habría tiempo para ahorrar, pero esa mañana entendió algo doloroso. El tiempo ya no estaba de su lado. Juan trabajaba como repartidor en una pequeña ciudad. Conducía una furgoneta vieja, cargaba cajas, subía escaleras y conocía cada calle de memoria. Su sueldo nunca fue grande, pero tampoco tan malo como para vivir siempre al límite. El problema no era solo lo que ganaba, era lo que hacía con cada euro que pasaba por sus manos. En cada mes era igual. El dinero entraba y en pocos días parecía desaparecer. Alquiler, facturas, gasolina, comida, pequeños arreglos, algo para los hijos, algún capricho, un café aquí, una cerveza allá, una cena de me lo merezco, después de una semana dura. Juan no se consideraba un derrochador. No compraba coches de lujo, ni ropa cara, ni gadgets de último modelo, pero tampoco llevaba un control real de lo que gastaba. Nunca apuntaba nada. Nunca se detenía a pensar en sus hábitos. Su frase favorita era: cuando gane un poco más, empiezo a ahorrar. Siempre estaba esperando un aumento, un mejor trabajo, una época más tranquila. Ese cuando se fue moviendo con los años, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, hasta que, sin darse cuenta, llegó a los 56 en un día. La empresa donde trabajaba organizó una charla sobre jubilación. Les llevaron a un asesor financiero para explicarles cómo funcionaría su pensión y qué podían hacer para complementarla. En una pantalla gigante, el asesor mostró números fríos, gráficos y ejemplos. Este sería el ingreso aproximado de alguien que se jubila con lo mínimo, y esto es lo que necesitaría para vivir sin apuros. Juan miraba las barras en la pantalla. La barra de lo que tendría era pequeña y triste. La barra de lo que necesitaría era mucho más alta. Por primera vez, sintió que la distancia entre ambas era un abismo. Al final de la sesión, el asesor preguntó: ¿cuántos de ustedes ya tienen ahorros para la jubilación, aunque sea un poco? Algunos levantaron la mano. Juan, no, cuando le tocó hablar, solo pudo encogerse de hombros. Yo, nada, confesó. Esa noche casi no durmió. Imaginó su vejez viviendo de alquiler, con la pensión justa y los precios subiendo año tras año. Imaginó tener que pedir ayuda a sus hijos, que ya tenían sus propios problemas. Se vio con 70 años, enfermo, preocupado por cada factura. El miedo, por primera vez, fue más grande que la pereza, más grande que la costumbre, y más grande que la frase «ya habrá tiempo». Al día siguiente, después del trabajo, se sentó frente al ordenador. Abrió vídeos, blogs y artículos sobre ahorro y jubilación tardía. La mayoría hablaban de inversiones complejas, fondos, bolsa, términos que le sonaban a otro idioma, pero entre tanta información confusa, encontró algo diferente, una historia sencilla de alguien que había empezado con muy poco, y una frase que se le quedó grabada en sí: no puedes apartar 2 euros al día, el problema no es tu sueldo, es tu disciplina. La idea le pareció ridícula. ¿2 euros? ¿De verdad eso iba a cambiar su vida? Su reacción inmediata fue de rechazo. Con 2 euros no hago nada, murmuró. Pero cuanto más lo pensaba, más le molestaba esa frase. No por la cantidad, sino por lo que decía de Elan. Se dio cuenta de que había pasado décadas diciéndose a sí mismo que no podía ahorrar, que todo era culpa del sueldo, del gobierno, de la situación, y que ni siquiera había probado a reservar una cantidad pequeña y constante. Esa misma semana, tomó una decisión. Entró en una tienda y compró una caja metálica barata, sencilla, con cerradura. En la tapa, con un rotulador negro, escribió «Anjo del futuro». Esa noche, antes de dormir, puso 2 euros dentro. Solo 2 monedas. Sonó ridículo, incluso para Elan, pero también sintió algo distinto. Por primera vez, había hecho un gesto concreto para su yo de mañana. Al día siguiente, repitió, y al siguiente, y al siguiente. Cuando no tenía efectivo, hacía una transferencia de 2 euros a una cuenta aparte que abrió solo para eso. Una cuenta sin tarjetas, sin domiciliaciones, sin nada más, en una cuenta que decidió no tocar. Al principio le costó un café menos, una cerveza menos, un pequeño capricho menos. Se sorprendió al darse cuenta de cuántas cosas pequeñas compraba sin pensarlo. En lugar de comprarlas, se hacía una pregunta simple:
¿Esto es para el yo de ahora o para el yo del futuro? Las primeras semanas fueron raras. A veces olvidaba poner los 2 € y tenía que poner 4 al día siguiente. A veces dudaba entre meterlos en la caja o comprarse algo. Pero con el tiempo, el gesto se volvió automático. Pasaron los meses. Juan siguió trabajando, siguió pagando sus gastos, siguió teniendo días buenos y días malos. Nada espectacular cambió en su sueldo. Lo que cambió fue otra cosa. Por primera vez, estaba acumulando algo que antes siempre se le escapaba en constancia. Al cumplir un año con la regla, decidió revisar su cuenta de ahorro. Cuando vio el saldo, se quedó en silencio. Más de 700 € solo de la regla de los 2 € al día. ¿Era suficiente para jubilarse? ¿No? ¿Era poco? Para algunos, sí, pero para él significaba algo enorme. Era la prueba de que si podía ahorrar, incluso con su sueldo. Ese número fue un golpe de realidad, y al mismo tiempo, una motivación. Si había conseguido más de 700 € con un esfuerzo tan pequeño, ¿qué pasaría si subía un poco la apuesta? Entonces, añadió una segunda regla. Decidió que cada vez que recibiera dinero extra, como horas extra, una devolución de impuestos o un pequeño trabajo aparte, dividiría ese dinero en dos. La mitad para sus gastos del presente. La otra mitad para el yo del futuro. Empezó a hacerlo sin contárselo a nadie. Su familia solo veía que, de vez en cuando, decían no a algunos gastos que antes habría aceptado sin pensar. Menos cenas fuera por impulso, menos compras de cosas que no necesitaba. No dejó de vivir, no se volvió tacaño. Simplemente empezó a decidir con más cuidado. Con el tiempo, algo curioso ocurrió. Dejó de mirar la cuenta corriente con miedo y empezó a mirar la cuenta del yo del futuro, con una mezcla de orgullo y calma. No era solo el dinero, era la sensación de que, por primera vez, no estaba dejando su vejez en manos del azar, de que no todo dependía del gobierno, de la empresa o de sus hijos. 5 años después de aquella charla de jubilación, Juan volvió a abrir su banca online. Tenía más de 10,0 € ahorrados, entre la regla de los 2 € y los extras que había ido sumando. No era una fortuna, no, le iba a convertir en millonario, pero significaba que, si pasaba algo grave, no estaría completamente desprotegido. Significaba que llegaría a la jubilación con algo más que una pensión mínima. Cuando pensaba en su yo de 56 años, paralizado frente al número 0, casi no se reconocía. No porque ahora fuese rico, sino porque había entendido algo que nadie le explicó cuando era joven. La mayoría de la gente espera tener mucho para empezar a cuidar su dinero. Pero el dinero no funciona así. Primero aprendes a cuidar los euros pequeños. Solo entonces estás preparado para manejar los grandes. Juan no cambió su vida con una inversión milagrosa, ni con un curso carísimo. La cambió con una caja metálica, 2 € al día, y una decisión en dejar de esperar el momento perfecto. Su mayo, descubrimiento, no fue la regla de los 2 €. Fue darse cuenta de que cada euro es un voto por el tipo de futuro que quieres. Cada vez que gastaba sin pensar, votaba por un futuro de preocupación. Cada vez que apartaba algo para el yo del futuro, votaba por un mañana un poco más tranquilo. La pregunta ahora no es ¿qué hizo Juana? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Puede que no puedas cambiar tu sueldo de un día para otro. Puede que no puedas ahorrar grandes cantidades este mes. Pero, ¿puedes apartar 2 € hoy? ¿Puedes escribir yo del futuro en una libreta, en una caja o en una cuenta bancaria? Y empezar con algo pequeño. No subestimes lo que un hábito ridículamente simple puede hacer por ti en 5 años. Juan empezó tarde. Tú, probablemente, estás a tiempo de empezar mucho antes. La decisión no está en el banco, ni en el gobierno, ni en la empresa. Está en lo que haces con el próximo euro que pasa por tus manos.